placer tenerlos en esta mañana, poder ministrar la palabra del Señor. Asimismo, damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de nuestras páginas, de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar siempre conectados. Hoy Dios tiene una palabra especial para ti. Amén. Igual para ti, iglesia del Señor. Venimos de un encuentro súper poderoso. Un encuentro de líderes, a ver quiénes estuvieron allí presentes. Una administración poderosa del Espíritu Santo. Venimos renovados, recargados. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que el Señor ha estado tratando en mi vida. He estado con este versículo dando vueltas, mejor dicho, el pasaje en mi mente. Y el mensaje de hoy lo he titulado El más grande mandamiento. ¿Cómo se llama? El más grande mandamiento. Fíjense que quiero pedirles que abran su Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 28. Vamos a estar allí hablando de algunos cuantos versículos. Marcos 12, a partir del verso 28. Si lo tiene, dígame amén. Ok, y dice de la siguiente manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente este escriba, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y ya ninguno osaba preguntarle. Fíjense que Jesús viene de tener una disputa, una discusión con algunos saduceos. Estos saduceos, bien conocemos, ¿verdad?, que en la época de Jesús habían sectas muy prominentes en ese tiempo. Estaban los fariseos, estaban los saduceos. Estos saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y tenían allí aquella discusión y le preguntaron al Señor: pero si tú has dicho, Moisés dijo en la ley que si una persona se casaba y el esposo se moría y ella se casa con el hermano que no le dio hijo, y así pasa con 7 hermanos, todos se murieron, ninguno le dio hijo. ¿Con quién cuando ella se muera, cuál será su esposo? Y Jesús le dice: no, ninguno. Es que cuando estemos en el cielo vamos a ser como los ángeles, no nos vamos a dar en matrimonio. Y entonces estaban hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y este escriba, un escriba era alguien que escribía, transcribía la ley y la enseñaba, como Esdras. ¿Se recuerdan de Esdras? Que era un gran escriba. Y este hombre se le acerca, pero yo veo que se le acerca con una disposición diferente. Aquellos le preguntaban a Jesús para discutir, para pelear las escrituras, para causar contienda, para hacerlo caer, para que respondiera mal y tuvieran cómo señalarlo. Sin embargo, este escriba se acerca de una manera diferente, con un corazón diferente. Este sí quería escuchar la verdad que Jesús tenía dentro de su corazón. Y él le dice: maestro, escuchando que había respondido bien a los saduceos, ¿verdad? Había salido ileso de aquel ataque. Y él le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yo creo que él venía con aquel deseo de escuchar de Jesús
la dirección, las directrices para hacerlo, no solo para escucharlo y discutir, porque sabe que da tristeza que hay personas que se buscan aprender la Biblia solo para discutir y contender. Y la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para que la vivas, para que la apliques a tu vida. Antes de juzgar al otro porque lo hace o no lo hace, para que tú lo vivas. Amén. Entonces, él le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es ese primer mandamiento? ¿Qué es lo más importante que yo tengo que hacer? ¿Sabe que los mandamientos son lineamientos, ordenanzas dejadas por Dios, cierto? Y por Jesús a través de todas las enseñanzas que nos dejó en los evangelios. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros obedezcamos esos mandamientos para heredar el reino de Dios. ¿Cuál es el fin? Heredar el reino de los cielos. Esa es la razón, heredar el reino de los cielos. Y pues a lo largo de todos los evangelios conseguimos relatos muchos de Jesús hablando del reino de los cielos. Y él decía, el reino de los cielos es como, y empezaba a hablar, ¿verdad? Él hablaba en parábolas y hacía comparaciones que ellos pudieran entenderlo. Y decía, bueno, el reino de los cielos es semejante a un hombre que echa la semilla en la tierra y va y se duerme, se levanta de día, de noche, y la semilla empieza a prosperar, a brotar, a crecer sin que él lo sepa. Ese es el reino de los cielos. Y después decía, bueno, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda y mandó a que buscaran a los convidados, y siempre hablaba de esa manera, diciendo cómo es el reino de los cielos a través de las parábolas. Y de hecho él hizo un énfasis diciendo, tienen que conocer y entender las parábolas, porque es que allí hay entendimiento, allí hay salvación. Es el reino de los cielos. Nos tiene que interesar, conocer, entender lo que las parábolas quieren decir. Entonces, nuestra meta como hijos de Dios, como cristianos, nuestra meta más anhelada tiene que ser heredar el reino de los cielos. Dígale al que está a su lado, tu meta es heredar el reino de los cielos. Porque no tiene sentido que corras una carrera llamándote cristiano, viniendo toda tu vida a una iglesia, haciendo todo lo que tengas que hacer como cristiano, y al final no eres del reino de los cielos. Entonces, nuestra meta es heredar el reino de los cielos. Usted sabe que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hubo un cambio de reino. Cambiamos de las tinieblas a la luz admirable, ¿cierto? Cambiamos de reino. Y cada reino tiene sus leyes, tiene sus normas y tiene sus mandamientos. En el reino de los cielos hay normas, hay mandamientos y hay leyes que usted debe conocer para cumplir. Cuando nosotros viajamos a otros países, nosotros conocemos las leyes de Venezuela, ¿verdad? Las conocemos, algunos no las cumplen, otras no las aplican, etcétera. Pero hay leyes. Cuando usted va a otro lugar, usted tiene que ceñirse a las leyes de ese país, porque si usted infringe, quebranta las leyes, lo van a deportar, ¿sí o no? Como está ocurriendo ahorita con muchos venezolanos que llegaron a Estados Unidos y entonces comenzaron a cometer delitos y hoy en día están siendo deportados. Algunos justamente, algunos no lo sabemos, pero están siendo deportados. ¿Por qué? Porque quebrantaron la ley. Y allá hay leyes que hay que cumplirlas, y el que tú seas ciudadano o no te exime de la culpa. Entonces, igual es en el reino de los cielos. Entonces tú tienes que conocer cuáles son esos mandamientos y cumplirlos. ¿Para qué? Para que puedas caminar en la bendición del reino de los cielos. Amén. Entonces, notemos, vámonos aquí ya al pasaje. Notemos que aquí, ¿verdad? Él empieza a preguntar, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el más importante? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? ¿Qué es lo que tengo que dejar de hacer? A lo que el Señor le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es.
Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Nótese que lo primero que el Señor resalta es que Dios es uno. Dios es uno. Y que por encima de Él no hay otro Dios. Por encima de Él no podemos colocar nada. Nuestra adoración tiene que ser toda. Nuestra vida, todo nuestro ser debe adorar el ser de Dios. Amén. Dios es un ser, es un solo Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. No son tres dioses. No cometa ese error. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Y Él dice, por encima de Él no hay nada. Y a veces nosotros por encima de Dios colocamos dioses. Hacemos del trabajo un Dios. Y dejamos de decir Dios es mi provisión por decir el trabajo es el que me provee. Y si yo no trabajo no como. Haces del trabajo un Dios. Y te dedicas las 24 horas del día, de las 24, 18 a trabajar. Y abandonas familia y abandonas ministerio. Y te mueres enfermo trabajando. Y haces del trabajo un Dios. Hay personas que hacen de sus padres dioses. Llegan a idolatrarlos, a sus hijos. Y está bien que amemos profundamente, pero no lleguemos a idolatrar. Entonces no quitemos el lugar que a Dios le corresponde, porque Dios demanda de nosotros que le demos a Él ese primer lugar. Amén. Entonces Él le recuerda, Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Dios tiene que ser lo primero, tu comunión, tu lectura de la palabra, sobre todo la intimidad con Él, con el Espíritu Santo. Eso es lo primero que tiene que ser en tu vida. Y le dice, y lo otro es, bueno, amarás al Señor tu Dios. Una vez lo reconozcas como que es el único Dios en tu vida, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y nótese que el Señor Jesús le dice, allí en ese versículo encierra todo lo que es el ser del ser humano. Esa palabra que dice allí, amarás, viene de la palabra agapao, de agán, no es de ágape, es de agán, que quiere decir mucho. Jesús le dice, amarás a Dios mucho, en demasía. No es un poquito, ni de palabras, mucho. Amarás al Señor mucho, le dice. Y esto significa, esto abarca el asentimiento o el consentimiento deliberado, adredes. O sea, voy a amar a Dios conscientemente, adredes, me voy a proponer amarlo con todo mi ser. Es lo que esta palabra quiere decir. Es el consentimiento deliberado de tu voluntad. De tu voluntad. Es decir, es estar dispuesto a querer a Dios voluntariamente mucho, en grande. ¿Amén? ¿Cuántos tienen esa disposición de amar a Dios así de grande? Amén. Ahora vamos a desglosar lo que en este versículo implica. ¿Cómo es amar a Dios? Con todo nuestro ser. Usted sabe que el hombre está constituido en espíritu, en alma y en cuerpo. Lo dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Todo vuestro qué? Todo vuestro ser, todo tú. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dígame amén. Dígale al que está a su lado, despiértate, ya amaneció. Y Dios dice, Jesús le dice, tú tienes que amarlo. El primer mandamiento es amarlo con todas las cosas, con todo tu ser. Y vamos a ver, voy a comenzar por el alma. Según lo que dice Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a ver qué hay en el espíritu, qué hay en el alma y qué hay en el cuerpo. Para que lo podamos amar al Señor de esa manera, porque es lo que Dios está demandando. El alma es donde se asientan
los pensamientos, la voluntad y las emociones. ¿Qué hay en el alma? Pensamientos, voluntad y emociones. El espíritu, o debí comenzar por allí, el espíritu es la parte que nos hace conscientes de Dios. Es la parte que nos hace conscientes de Dios. Allí, en nuestro espíritu, es donde vive el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo, ¿cierto? Es lo que es regenerado, el espíritu. Entonces, es lo que nos hace conscientes de la parte espiritual. Y allí es donde Dios nos habla, en el espíritu. Dios no nos habla a nuestra carne, Dios no habla a nuestra alma, Dios habla a nuestro espíritu. El alma, te dije que es donde están asentados los pensamientos, la voluntad y las emociones. Y el cuerpo es la parte que se ve, es lo externo, es este carapacho, donde están los sentidos y estos nos hacen conscientes del mundo físico. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, ahora vamos. ¿Cómo podemos entonces nosotros demostrar a Dios nuestro amor, nuestro mucho amor, con intención, deliberadamente, con todo nuestro ser, involucrando nuestro ser y demostrarle al Señor que lo amamos? Porque es que no es solamente hablarlo, sino demostrarlo. Vamos a comenzar entonces por el alma, como le dije. El alma, sushé. Se escribe sujé, pero se pronuncia sushé. Aquí nos conseguimos con los pensamientos. Segunda de Corintios 10, versículo 5 dice: destruimos argumentos, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, aunque ahí la van a tener en la Reina Valera. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí dice, llevamos todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Principio de reino, obediencia. Principio de reino, obediencia. Entonces la Biblia nos enseña que debemos llevar cautivo todos nuestros pensamientos para que obedezcan a Cristo. Cuando nosotros alineamos nuestros pensamientos a la palabra, alineamos nuestro pensamiento al Espíritu, estamos demostrando amor con nuestros pensamientos al Señor. Estamos involucrando nuestra alma. ¿Y cuántas veces sus pensamientos están fuera de lo que Dios demanda? ¿Cuántas veces sus pensamientos están alineados a algo contrario? Estamos llenos de pensamientos de temor. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que darle la oportunidad al Espíritu que trabaje en tus pensamientos. Escucha que digo, dele la oportunidad al Espíritu Santo de que trabaje tus pensamientos. Amén. ¿Cómo hacemos esto? Sustituyendo los pensamientos de duda, los pensamientos de pesimismo. ¿Por qué? Por pensamientos de fe. Por pensamientos de fe. La Biblia nos enseña que cada vez que nosotros hablamos la palabra, leemos la palabra, nuestra mente se va llenando. Y a medida que se va llenando, tus pensamientos están siendo invadidos por el pensamiento de Dios. Tienes que sustituir tu pensamiento natural por el pensamiento de Dios. Amén. De esa manera demostramos a Dios que lo amamos. Porque es que no tiene sentido que tú tengas un Dios de fe y vivas lleno de pensamientos de duda, y vivas llenos de pensamientos de incredulidad, y todo es un pensamiento caótico. Y si esto no sale, y si esto no llega, y si tengo un accidente, y si a aquel le pasa lo otro, y si me estafan, y si me roban, y si esto, y si aquello, y sí, y sí, y sí, y al final no pasa nada. Pero el pensamiento te ahoga, te agobia. Esos no son pensamientos de Dios. Tienes que sustituirlos por pensamientos de fe. La neurociencia nos enseña que la mente no olvida, sustituye pensamientos. Y tú tienes que sustituirlos por los pensamientos que están en la palabra del Señor. De esa manera, trabajando intencionalmente en tus pensamientos, le demuestras a Dios que lo amas.
Le demuestras a Dios el amor porque estás siendo intencional. Le estás diciendo: Señor, estoy aprendiendo en la Biblia, en tu palabra, que hay que cambiar la manera de pensar. Yo quiero cambiar mi manera de pensar. Y empiezas a trabajar intencionalmente en ello. Así le demuestras amor al Señor. De esa manera cumplimos con este mandamiento cuando dice: con todo tu ser, con todo tu pensamiento. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo lo resume Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Que tenemos que pensar, meditar la palabra para ponerla por obra, para guardarla. ¿Sí? Entonces tu día a día tiene que ser el hablar la palabra, el meditar la palabra, el susurrar la palabra. Porque en ella hay vida, porque en ella hay verdad, porque en ella hay luz, porque en ella hay salida a todos tus problemas. ¿Qué ganas tú dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al problema? Se te hace más grande. Se te hace más grande. Pero cuando tú viene el pensamiento, porque es inevitable, tú no puedes evitar el pensamiento, porque esa es la labor del diablo. Él lanza los dardos. Tú no lo puedes evitar, pero sí lo puedes abortar. Es tu responsabilidad abortarlo o quedarte con él. Y Dios nos dice que lo podemos abortar a través del conocimiento de su palabra. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, ¿cómo sacamos esos pensamientos de muerte, de pobreza, de imposibilidades? Renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente, como dice Romanos 12:2. Permitirle al Espíritu Santo hacer la obra y la labor y renovar nuestra mente. Porque así es donde vamos a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si no hay una renovación de pensamiento, si no hay una renovación de mente, nunca vas a experimentar lo bueno de la voluntad de Dios, lo perfecto de la voluntad de Dios y lo agradable de la voluntad de Dios. Amén. Mire, es tan importante que tú mines la mente de la palabra del Señor. Porque van a venir momentos a nuestra vida, somos humanos, pasamos por situaciones donde lo único que te va a sacar a flote va a ser la palabra del Señor. Mire, yo hace unos meses atrás viví una situación tremenda, muy fuerte. Jamás en mi vida pensé yo caer en una situación como esa. Yo de depresión conocía conceptos, testimonios, pero vivirla nunca. Y el año pasado me tocó vivirla, me tocó. Y lo único que a mí me sacó de ese lugar, de ese hueco en ese hueco profundo en el que me veía, porque la depresión es una cosa terrible, nos lleva a un estado. Entonces, yo no me conocía, yo me desconocía, yo decía: Dios mío, estos pensamientos terribles. Me invadió la duda, me invadió la tristeza, me invadió cualquier cantidad de sentimientos contrarios, de pensamientos contrarios. Es horrible estar en esa situación. Pero lo único que yo hacía cuando veía aquel bombardeo de pensamientos que venían a mi mente, frenaba y decía: no, ya va, la Biblia dice tal y tal cosa. Y frenaba el pensamiento y respiraba profundo. No fue fácil salir de allí, pero fue la palabra la única que me pudo sacar de allí. La palabra fue la que me sacó. Fue mi tabla de salvación en ese momento. Porque la tenía grabada en mi corazón y en mi mente. La tenía en mi espíritu, grabada en mi corazón y en mi mente. A mí no me provocaba leer la Biblia, pero mi mente la recitaba. A mí no me provocaba hacer nada, pero mi mente recitaba la palabra. Y fue lo único que me pudo ayudar en ese momento de dificultad. Amén. Entonces, para sacarnos de esos estados, tenemos
que tener la mente llena de la palabra del Señor. De esa manera entonces nosotros estamos demostrando que amamos al Señor cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Amén. Lo otro que hay en la mente, hay voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de elegir y dirigir tu propia conducta. ¿Qué es voluntad? Mi capacidad de tomar decisiones. Y esas decisiones, por supuesto, pues modelan mi conducta, ¿cierto? Entonces, dice la palabra en Marcos 3:35, porque el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se acuerdan aquel pasaje cuando le dijeron a Jesús, Jesús, tu mamá y tus hermanos te buscan? Y él que dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, a ese lo considero yo mi familia. ¿Cuántos son aquí de la familia de Cristo? ¿Cuántos hacen la voluntad del Señor? Ah, eso hay que verlo. No, mentira, yo creo en usted. Él dice, el que hace la voluntad de mi Padre, no su voluntad propia, no la voluntad de otro, el que hace la voluntad de mi Padre. Él decía, yo no hago lo que quiero, decía Jesús. Jesús siendo Dios encarnado aquí en la tierra. Yo no hago lo que quiero, yo hago lo que mi Padre me dice. Yo hago lo que mi Padre, lo que oigo de mi Padre. Yo hago lo que Él hace. Si Él trabaja, yo trabajo. Yo no tengo mi voluntad propia, no, la mía se rige por la del Padre. Igual tenemos que hacer nosotros. Entregar nuestra voluntad y cedérsela al Señor. Amén. Así estás demostrando a Dios que le amas. Cuando tú rindes tu voluntad al Señor. ¿Sabe qué cosa es difícil cuando nosotros llegamos a Jesús? Y es un gran tropiezo, la voluntad. Dios, de obligar la voluntad es cosa tremenda. Hacer caso a lo que tu líder, tu pastor te dicen. ¿Pero por qué? ¿Sí o no? ¿O solo yo pasé por eso? Solo yo al principio sentí ese choque de que ¿por qué me tiene que decir lo que tengo que hacer? ¿Ah? Sea sincero. Es difícil doblegar nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre. Dejar esas conductas indeseadas por Dios. Dejarnos moldear por nuestros pastores, por nuestros líderes. Hermanita, no se vista así, bájese la ropa, bájese la tela, de aquí, bájesela para acá, que le tape el ombligo. Ay, pero es que así es que me gusta vestirme. Bájese la falda, póngasela un poquito más abajo, que no se le vea nada. Ay, no, qué anticuada esa pastora. Si eso no es la moda. Nos cuesta, ¿verdad que sí? Amén. Yo voy a creer que usted está recibiendo el mensaje con un corazón así abierto. La palabra nos corrige y nos duele muchas veces dejar comportamientos tan arraigados y tan dañinos en nuestra vida. Quiero que busque Efesios capítulo 4 y vamos a ver algunas cosas que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que dejar, porque es tu voluntad. Diga, es tu voluntad. ¿Y tu voluntad qué es lo que hace? Moldea tu conducta. Dice el capítulo 4 a partir del verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ahí está hablando de ¿qué? Del viejo hombre, antes de que te convirtieras a Jesús, ¿cierto? Porque cuando te conviertes a Jesús adquieres una nueva naturaleza. Entonces tienes que empezar a vivir conforme a la naturaleza del nuevo hombre, transformado según el Espíritu. Entonces, en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esto es algo que tú voluntariamente tienes que hacer. Tú en tu conciencia tienes que hacerlo y decir,
Tengo que quitarme, despojarme de ese viejo hombre. Porque ese viejo hombre, dice la Biblia, está viciado. ¿Está qué? Más duro, ¿está qué? Viciado. Conforme a los deseos engañosos. Entonces ese viejo hombre es engañoso. Tiene conceptos equivocados. Vive en filosofías equivocadas. Hay que deshacerse de ese hombre. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde te vas a renovar? En el espíritu de tu mente. Y dice, voluntariamente yo decido vestirme del nuevo hombre creado según Dios. Hay un nuevo hombre que Dios creó. Y hay un viejo hombre que el mundo formó y que tengo que dejar. ¿Sí me están siguiendo? Ok, y dice, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Este nuevo hombre tiene que caminar en santidad. El viejo no, hacía lo que quería, andaba en fornicación, en iras, en contiendas, en peleas, en todo lo que quería. Pero este no, tiene que andar en santidad, en verdad y en justicia. Y dice, por lo cual desechando la mentira. Aquí no hay cristianos mentirosos, ¿verdad? No, esa cosa no existe. Un cristiano que mienta no es cristiano. ¿O sí? No. Porque ¿qué dice la Biblia? Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se dice cristiano y anda en mentiras? Entonces, un cristiano de fachada. Y toda su vida estuvo en la iglesia, nunca dejó la mentira. ¿Heredará el reino de los cielos? ¿Ah? ¿Y cuál es nuestra meta principal? Heredar el reino de los cielos. Entonces hay que quitarse la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis. Y ya nos vamos a meter con los sentimientos. Airaos, te puedes airar, pero no peques, no llegues a la ofensa, no llegues a los golpes, no lo lleves a otro nivel. Sentiste la molestia, la ira. Sí, es un sentimiento que está allí. Y esa ira a veces te lleva a proteger, a resguardar, ¿verdad? Sobre todo si es contra nuestros hijos. Métanse con una hija mía para que conozcan la ira. No, mentira. Uno cuando se meten con los hijos, uno reacciona de manera natural para proteger, ¿cierto? Pero cuando tú empiezas a ofender a los demás, cuando tú empiezas a herir a los demás, allí estás pecando. Y Dios te dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Entonces, voluntariamente, cuando no renunciamos a estas cosas, cuando no tenemos una voluntad que ama al Señor, que dice, que hace cosas para agradar al Señor y para decir que le ama, le damos lugar al diablo. Dice, el que hurtaba no hurte más. El que robaba no hurte más. Sino que trabaje. ¿Ves? Entonces ya tú tomas conciencia y dices, yo voluntariamente antes tomaba lo que no era mío, ahora no lo voy a hacer. Antes vivía de los demás, ahora no lo voy a hacer, voy a trabajar. Amén. ¿Cuántos van a trabajar? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ay, Dios. ¿Qué es una palabra corrompida? Eso que está pensando. Y qué terrible que muchas veces nosotros aquí dentro de la iglesia escuchamos a gente que se le salen unas palabras poco santificadas. No sé si están hablando en arameo o en griego. No sé qué idioma es ese, pero no es el idioma del cielo. Y cristianos que tienen tiempo dentro de la iglesia y todavía dicen malas palabras. Todavía dicen cosas incorrectas.
palabras corrompidas que no salgan de tu boca. Entonces yo tengo que corregir mi manera de pensar. Señor, quítame esta vulgaridad. No, eso no funciona. Tú hazte consciente y quítatelas. Tú hazte consciente y no te dejes llevar por la ira. Tú voluntariamente renuncia a las palabras corrompidas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y el versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese. Pablo no dice: el Espíritu Santo va a venir con su mano y te va a arrancar la ira, la gritería, el enojo. No, quítatelo tú, voluntariamente. Me estorba, la ira me estorba, la gritería me estorba, maldecir estorba, entonces me lo tengo que quitar. Mire, yo en una oportunidad hace muchos años atrás, no sé, como 6 años, no sé, viví una situación con unas personas aquí dentro de la iglesia que me causaron mucha amargura, mucho dolor. Nunca había sido tan herida, o creo que nunca había sido herida aquí dentro de la iglesia. Unos hermanitos bien carnalitos ellos. Y me hirieron mucho. Y eso me causó un dolor impresionante. Eso me estorbaba para orar, porque sentí mucho, hasta odio sentí por esas personas. Y yo decía: Señor, yo nunca había sentido esto por nadie. Esto me estorba. Identifícalo para que lo puedas sacar, porque es que si no se acomoda dentro de tu alma y causa estragos dentro de ti. Y yo lo pude identificar. Yo decía: Dios mío, esto me estorba, esto no es mío. Yo nunca he tenido estos sentimientos en mi corazón. Y aunque me seguía doliendo, todos los días iba y renunciaba a esos sentimientos. Y yo decía: no, Dios, yo no puedo ministrar en este estado con estos sentimientos dentro de mí. Y yo renuncio a ellos. Y yo perdono, Señor, porque perdonar no es un sentimiento, es un acto de voluntad. Es una decisión. Y yo los perdono, Señor, hasta que renuncié definitivamente y eso salió de mi corazón. No dejé que eso se albergara y echara raíces. Lo saqué. Pero hay personas que, pero tienes que perdonar. No, yo no quiero. No se lo merece. Es que el perdón no es que se lo merezca el otro, es que tú sí te lo mereces. Tú sí mereces ser libre a través del perdón. ¿Qué importa lo que te hayan hecho? Lo importante es que tú seas libre. Y hay que rendir nuestra voluntad al Señor. Y esto, hacer todas estas cosas, renunciar a todas estas cosas, a todo esto que el apóstol Pablo está diciendo que renunciemos voluntariamente, despojarnos del viejo hombre voluntariamente, es demostrar amor a Dios. Eso es rendir nuestro ser al Señor. Mire, no es venir aquí y decir: yo rindo todo mi ser a ti, Señor. Y el que está al lado lo mira y dice: oye, este hermanito sí me cae mal. No has rendido tu voluntad. ¿Y por qué se moverá? Ay, no, yo mejor me voy de aquí. Eso no es rendir tu voluntad, pero le estás diciendo a Dios: rindo mi voluntad a ti. Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Y ese qué le pasará? ¿Por qué me mira así? No es rendir tu voluntad al Señor. Entonces, hagamos actos que le demuestren a Dios que lo amamos verdaderamente. Y esto era lo que el Señor le decía a la escriba: ámame, pero con todo tu ser. Que tus emociones, que tu voluntad, que todo lo que hay en ti demuestre que me amas. Demuestre que me amas. Cuando tú cambias tu manera de pensar, le estás demostrando a Dios que lo amas. Estás haciendo un esfuerzo. Cuando tú rindes tu voluntad y dejas a ese viejo hombre y te quitas, despojas de ti todo aquello que te estorba, estás demostrándole a Dios que lo amas. No es venir a una iglesia religiosamente, sentarte y escuchar la palabra para juzgar, criticar: este me gustó, aquel no me gustó, dijo eso no era así.
Es venir nosotros a escuchar la palabra con atención para entender y para poner por obra. Amén. Eso es rendir nuestra voluntad. ¿Qué otra cosa hay en nuestra mente? En nuestra alma. Las emociones, los sentimientos. Cuando la palabra aquí, cuando Jesús le habla y le dice con todo tu corazón, volvámonos a Marcos 12, cuando le dice con todo tu corazón, ahí la palabra es cardia o cardia, de donde viene cardiovascular, miocardio, bueno, es al corazón eso. Es el centro de nuestros afectos. El corazón es el centro de nuestros afectos. Búsquese Gálatas. Hoy estamos moviendo un poquito la Biblia, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 22. Las emociones. A veces las emociones nos juegan sucio. A veces las emociones no son las correctas. Y dice la Biblia en Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, te voy a leer solamente las que tienen que ver con las emociones. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Y al final del versículo 21 dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican las enemistades. Pero eso pasa en otras iglesias, aquí no. Aquí la gente toda se ama, nadie se le pasa por un lado al otro y no lo saluda. No, eso es en otra parte. Aquí reina la gloria y la gracia del Señor. Amén. Dios mío. ¿Sabe qué cosa es tremenda? Ver una lucha entre líderes por almas. Dios. Y entran en enemistad porque esa la traje yo, tú la agarraste, te la llevas. Las almas son de Cristo. ¿Qué importa quién la traiga? La Biblia dice que uno riega, el otro, uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Uno hace una cosa porque fue llamado a sembrar, el otro hace lo otro porque fue llamado a regar, pero el crecimiento lo da Dios y lo importante es que las almas sean salvas. Amén. Mire, yo no peleo por almas, no. Pastora, que mire que yo la traje, pero aquella la conoce, déjela quieta. Que esté con quien quiere estar, con quien mejor se sienta. No lo obligue a estar en un lugar donde no quiere. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amor y paz. Tranquilidad. Y él dice, quítese enemistades. Mire, triste ver familias que no se hablan. Que los hermanos están en enemistad. Mire, es común que se peleen por todo. Sí, que me agarraste la camisa, que me agarraste el pantalón, que te pusiste mis medias, que me quitaste los zapatos, me los ensuciaste, los acabo de lavar. Eso se ve donde hay hermanos, ¿verdad que sí? Yo vengo de una familia donde mi abuela tuvo 15. Y yo era la 16. Yo viví en esa casa con mi abuela toda mi vida hasta que Robert me sacó de allí. Eran 15 hijos. Yo era la 16, después nació mi hermana y éramos 17. Éramos muchos y parió mi mamá. 17. Y mire, eso era una cosa tremenda. ¿Quién me agarró lo que yo dejé? Que yo no sé qué dejé en la nevera. ¿Quién me lo comió? ¿Sí o no? Pasa, ¿no? Y de allí salieron los creativos que dejaban el refresco y marcaban. Aquí lo dejé. Para saber si se lo habían tomado. Mire, eso es normal, pero que lleguen a la enemistad. Que duren años sin hablarse. Viven juntos y ni se terminan, como decía mi tía. Viven juntos y ni se miran, ni se hablan. Nada. Y son hermanos de la misma mamá, del mismo papá.
Tú no puedes permitir que sigan sucediendo ese tipo de cosas si ya tú has recibido a Cristo en tu corazón. Esas emociones no pueden estar dentro de tu corazón. Pleitos, ay Dios. ¿Conoce gente que por todo arma un pleito? Sí, ¿verdad? Que son personas que donde quiera que llegan arman un alboroto. La zampabolera. ¿Ah? Cuando tú llegas a Cristo, ese comportamiento, esas emociones, tienes que dejarlas. Porque no dan testimonio del amor de Dios. La Biblia nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros. En eso conocerán que nosotros somos hijos de Dios. Porque cuando tú llegas a un lugar y haces alboroto, lo primero que dicen, ay, ese que es cristiano. Yo no sé a qué va la iglesia. Se la pasa con la Biblia debajo del brazo, pero yo no sé qué hace. No sé qué aprende. ¿Sí? No es luz. Entonces eso hay que quitarlo. Celos. Celos. No solamente celos por la pareja, celos ministeriales. Porque le dieron y a mí no. Porque él sí, porque yo no. Y todo eso lo llevan por dentro. Y al final se levantan argumentos tan fuertes que terminan sacándote del propósito de Dios. Terminan sacándote de la iglesia de Cristo. Quítate los celos, la ira, las contiendas, las disensiones. Yo busqué qué quería decir la palabra disensión. La palabra disensión es oposición. Hay gente que le encanta decirle no a todo. Y vamos a alcanzar, no, eso no se puede. Y vamos a evangelizar, no, eso es muy difícil, la gente es muy dura. Y vamos a crecer, no. Y a todo le dicen que no. No, pero es que eso es muy difícil, eso ya otro lo intentó, eso no se puede. ¿A quién ve? No, eso, oposiciones. Eso está en el corazón, eso está en las emociones. Eso hay que sacarlo porque es dañino. Eso hace daño al cuerpo de Cristo. Da mal testimonio y le dice a Dios que no lo amamos. Pero cuando nosotros moldeamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo lo que hay en el alma, y dejamos que el Espíritu Santo haga esos cambios y transformaciones, allí estamos demostrando el amor a Dios. Eso es amar a Dios con todo nuestro ser. Eso es amar a Dios con todo. Con tus sentimientos, con tu voluntad. Es muy fácil llegar aquí. Ay, sí, yo me siento tan bien, yo amo tanto a Dios. ¿Y dónde están tus cambios? ¿Dónde están tus cambios que le demuestran a Dios que lo amas? Las obras que tú haces son las que le demuestran a Dios lo que le amas. Amén. Y no me refiero a obras de mano, obras internas. Eso es lo que le demuestra a Dios cuánto lo ama. Amén. Entonces, con todo nuestro ser, y volvámonos otra vez a Mateo. Y él le dice, y no solamente con tu alma, con tu corazón y con tu mente, también con tus fuerzas. ¿Eso es que habla? Del cuerpo. Con tus fuerzas, con entusiasmo, yendo a los lugares a predicar, a evangelizar, doblegando tu carne, tu cuerpo, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con nuestra energía, con ese entusiasmo, con vigor, con brío, demostrando a Dios entonces con nuestro entusiasmo que le amamos. Cuando usted viene a la casa del Señor, con entusiasmo se levanta temprano, ¿no? Que, ay, otra vez, hoy es domingo, Dios, voy a la casa del Señor, qué pereza. Pero para que mi líder no me diga que por qué no fui. Para que el pastor no me pregunte por qué no fui. No, levántese con entusiasmo y diga, voy a la casa del Señor a aprender la palabra, a recibir en el Espíritu, a ser alimentado.
Mire, yo a mis hijas desde chiquiticas las levantaba y les decía: mami, princesas, levántense, hoy es domingo, vamos a la casa del Señor con entusiasmo, con gozo. Toda esa cantaleta se la decía yo todos los domingos. Y ellas nunca se levantaron bravas. ¿Y por qué vamos para la iglesia? A mí no me gusta. No, ellas de una vez saltaban como resorte. Vamos a la casa del Señor. Aprender a comunicarnos con el Señor, a conocer gente. Vamos a la casa del Señor. Y mis hijas aman el estar en la casa del Señor. Amén. Porque se lo enseñamos. Y dice, el segundo mandamiento es semejante. Él le pregunta por uno. Y Jesús le dice, no es solo uno, son dos. El segundo es similar. Es igual de importante. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dígale al que está a su lado, te amo tanto como me amo a mí. Pero eso sí, dígaselo con una cara que el de al lado le crea. Exprésele el amor. Hay unos que ni se movieron, esos no se aman ni a sí mismos. No se quieren ni un poquito. ¿Ah? El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Demuestras tu amor cuando haces bien a los demás. Demuestras tu amor cuando tratas bien a los demás. Demuestras tu amor cuando dejas pasar la ofensa. Cuando no te metes en pleitos con los demás. Cuando le haces bien al que lo necesita y al que no. Al que lo merece y al que no. Le demuestras amor al Señor cuando amas a tu prójimo. Y la palabra amarás a tu prójimo es la misma que amarás a Dios. Mucho, Agán. Ámalo mucho. Pero es que Él es, ámalo como es. Pero ámelo como es. Y mucho. Es que no provoca, pues esfuércese por un poquito más. Y ámelo. Tolérelo. No, como dice Pablo, no se coman entre ustedes, no, tolérenlo. Conocemos personas que son, hoy en día hay un término que se está usando mucho, que son las personas vitaminas, ¿no? Lo inventó por allá una mujer, una psiquiatra llamada Marian Rojas Estapé. Personas vitaminas, porque hay personas tóxicas que dañan el entorno, cuando hablan, cuando hacen cualquier cosa, pero también hay personas vitaminas que te inyectan entusiasmo, motivación y te empujan, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok, y nos recomiendan que nos rodeemos de esas personas vitaminas, pero también hay personas bisturí, que cuando se te acercan, te hieren. ¿Sí o no? Hay personas que cuando abren su boca son como saetas que se clavan en el corazón. Con ironías, con críticas. Sí. A esas también hay que amarlas. Ámelas mucho más, porque esas personas están en falta de amor. Porque nadie les ha demostrado amor. Pero si usted lo abraza, si usted le dice, a pesar de cómo eres, yo te amo, esa persona se derrite. Se derrite. Porque usted le está demostrando amor. Que los demás sean bisturí no quiere decir que usted tiene que copiar ese ejemplo. No, copia el ejemplo de Jesús. Que estando en la cruz, lo golpearon, lo maltrataron, murió por aquellos a los que sanó. Gritaban después, crucifíquenlo. Y cuando estaba allí en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo siguió amando, nos siguió amando. A eso síguelos amando, amén. Jesús le dijo al final, no hay otro mandamiento mayor que este. No hay otro mandamiento mayor que este. Si estos son los mayores y no los cumplimos, ¿qué crees que creemos nosotros que podemos pasar a otro nivel?
No. Mire, Pablo le decía a los corintios, y mire que los corintios tenían cualquier cantidad de cosas. Dios mío. Y en el capítulo 3 él empieza a decirle, yo quiero hablarles como espirituales, pero es que ustedes son muy carnales. Todavía viven con celos, con contiendas, con ira, con lo que ya acabamos de mirar. Y yo quiero hablarles las cosas espirituales, pero es que no puedo porque no las pueden recibir. Cuando maduren, entonces yo les voy a hablar cosas espirituales. Por lo pronto, pues tengo que tratarlos como a niños. Y esa palabra madurar es la palabra crecer internamente. Alcanzar madurez es crecer. Y él les decía, yo quiero hablarle las cosas espirituales, pero es que ustedes no han puesto de su parte para recibir las cosas aún mayores. Y dice, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, esas son las que Dios tiene guardados para los que le aman. ¿Y cómo entonces los que le aman quiénes son? Los que cumplen con este mandamiento, los que le aman con todo su ser, los que le buscan, los que quebrantan su voluntad. A esos Dios les revela lo que los ojos de los demás no han visto y los oídos no han oído. Cosas profundas en el mundo espiritual. Y hay hombres que han alcanzado niveles altos. ¿Por qué? Porque han doblegado su voluntad al Señor. Y a veces pretendemos alcanzar puestos, niveles grandes, altos, sin madurar. Solo la posición y el trabajo interno. Hay que hacer el trabajo interno. Y él le dice, no hay otro mandamiento mayor. No hay mandamiento mayor. Mire, no existe tal cosa que usted ame a Dios y aborrezca a su hermano. Santiago dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Es un homicida. Entonces tú no puedes decir, yo amo a Dios, pero no paso a la gente. Yo amo a Dios, pero no soporto a fulano. Yo amo a Dios, pero es que él me cae gordo. No, el verdadero cristiano ama. Ama, sin juzgar, sin criticar. Por encima de los errores, ama. Pasa la ofensa, pasa el error. Eso es el amor. El amor es una decisión. Mire, Robert tiene errores, yo tengo errores, pero hemos decidido amarnos y vivir juntos. Llevamos 30 y... ¿Cuántos, mi amor? 32. Ahorita en julio cumplimos 32 años. Pero hemos decidido amarnos con nuestros errores. Si a la primera yo lo dejo, imagínense. No. Yo decidí vivir con él, con sus errores. Él decidió vivir conmigo, con mis errores. No pretendo que él sea perfecto, él no pretende que yo alcance la perfección. Caminamos hacia ello, pero no lo hemos alcanzado aún. Eso lo alcanzaremos cuando lleguemos al cielo, la perfección total. Pero nos esforzamos, eso sí, nos esforzamos cada día para agradar el corazón de Dios, para llevar una vida de rectitud, de santidad y de ejemplo a Dios y a los que nos rodean. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y ya voy concluyendo. Entonces el escriba le dice, bien, maestro, bravo, respondiste bien. No va a responder bien, él es la palabra. Respondiste bien. Y él le dice, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento. Él lo resumió en esa palabra. Con todo el entendimiento. Y dice, y amar al prójimo y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y que los sacrificios. Esa palabra entendimiento es la palabra súnesis, que quiere decir inteligencia. Es decir, yo pongo todos mis sentidos para entender lo que Dios me quiere decir. ¿Para qué? Para guardarlo, ponerlo por obra, caminar conforme a eso.
Amén. Entonces cuando tú vengas a la iglesia, cuando tú estés con la palabra, porque hay gente que dice, no, pero es que yo no leo la palabra porque es que no la entiendo. No, es que eso es muy difícil. Me da sueño. Mientras tú sigas diciendo eso, nunca vas a tener entendimiento. Ahora, si usted va y dice, Señor, me cuesta entenderlo, pero tu Espíritu Santo que vive en mí me revelará lo que tú quieres decir y voy a entender, Señor, voy a fijar mi atención para entender. Es diferente. Y Dios ve tu actitud. Y usted la agarra aunque le dé sueño. Y se pone a leerla, porque usted entiende que de ahí depende su vida, ¿o no? Y Él le dice, es necesario fijar el entendimiento y amarte con todo nuestro ser. Porque esto es mejor, dice Él, que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Cualquier sacrificio que tú puedas hacer, ayunos, 2, 3, 4, 5, 40 días de ayuno, y no tienes amor, de nada te sirve, pasaste hambre. ¿De qué te sirve? Vengo a la iglesia, pero no pasas a tu hermano. ¿De qué te sirve? De nada te sirve. Enseñas la palabra, entre comillas, pero no toleras al que está a tu lado. Estás lleno de celos, de ira, de contienda. ¿De qué te sirve? Y Él le dice, es mejor, esto es mejor, amar al prójimo es mejor que todos los holocaustos y todos los sacrificios. El profeta Samuel se lo dijo a Saúl. A Saúl lo mandan con una orden específica a destruir a Amalek y a todo lo que hay en su ciudad. Y él tomó los animales gordos para sacrificárselos al Señor. Dios no se los había pedido. Y él le dice, yo me esforcé por hacer la voluntad de Dios. No la hizo a su manera. Y el profeta le dice, no. Es mejor obedecer al Señor que quemar 1000 sacrificios. Es mejor obedecer al Señor que hacer cualquier sacrificio. Y Oseas 6:6, me conseguí con ese versículo, si me lo tienen en televisión, y con esto vamos cerrando. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que sacrificios. ¿Qué quiere Dios? Misericordia. Misericordia. Porque nosotros lo somos por misericordia, por gracia. Porque nada nos merecíamos. Pero en el amor de Cristo, en su sangre, Él nos aceptó tal y como somos. Por eso Dios demanda de ti misericordia. Y al final Jesús le dice, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Los mandamientos son llaves que nos dejan entrar en el reino de los cielos. Hacer esto, demostrarle amor al Señor a través de amarlo con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, rindiendo nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos a Él. Entonces entraremos en el reino de los cielos. Entonces heredaremos el reino de los cielos. Y Dios hoy quiere ministrar eso a tu corazón. Yo no sé si tú en tu vida has identificado que no has doblegado tu voluntad al Señor y todavía hay ira, hay contienda, hay resentimiento, hay celos, hay peleas, hay enemistades, hay palabras corrompidas. Y el Señor hoy quiere decirte, yo te amo con todo mi ser, pero yo quiero que tú me ames con todo tu ser. Yo quiero que te pongas en pie. ¿Sabe que hasta las expresiones de nuestro cuerpo expresan amor a Dios?
Cuando estamos en la alabanza, tú levantas tus manos porque estás agradecido. Tú lloras porque te toca el corazón. Y hay personas que están inmutables en la adoración. Pero hay personas que nos entregamos y nos dejamos envolver por el Espíritu. Yo quiero que cierres tus ojos y comiences a orarle al Señor. Si has identificado en tu corazón, porque Dios quiere que heredemos el reino de los cielos. Este muchacho entendió, este escriba entendió que era necesario doblegar su voluntad, renunciar a todo aquello que le impedía entrar, heredar el reino de los cielos. Hoy vas a renunciar a eso también. Y vas a escuchar la voz de Jesús susurrándote a tu oído. No estás lejos del reino de Dios. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, doblegamos nuestra voluntad. Hemos entendido, Señor, por tu palabra, que el mandamiento más grande que tú nos has dejado, Señor, es reconocer que tú eres solo Dios en nuestra vida. Hoy, Señor, te ponemos a ti en el primer lugar. Te damos a ti, Señor, el lugar que te mereces. Hoy reconocemos, Señor, que debemos amarte con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor. Padre, quizás hay áreas de nuestra vida que no demostraban el amor a ti, porque no habían cambios significativos. Pero hoy, Señor, no me excuso más diciendo yo soy así. Hoy, Señor, te doy la oportunidad, Espíritu Santo, de que tú me inundes y transformes mi vida. Hoy, Señor, me inclino ante ti, me humillo ante ti, te digo, inúndame con tu presencia. Que todo mi ser se sature, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo, con tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ministra a lo profundo de nuestros corazones para que podamos cumplir con este mandato.